no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo. ¿Qué le diría? Que le va la vida. Cloroquina, el medicamento contra la malaria que en China ya ha demostrado ser eficaz contra el coronavirus. No conozco el detalle concreto del fármaco por el que usted me pregunta. Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. Ya no tiene punto de retorno. Roberto Granda, del Club de los Viernes. En estado de alarma voy a hablaros del vicepresidente Pablo Iglesias, no de los rumores de su nueva asesora Restringe, sino de su pasado, el pasado que trata de ocultar. No gobernaremos nunca si no tenemos la mayoría absoluta para gobernar, porque no se puede pactar para gobernar. ¿Podemos tener mayoría absoluta? Por supuesto que sí, es cuestión de tiempo. La clave del poder, además, no está en las instituciones. Aquí está en nuestras pelotas, está en la calle. Ocupamos las fábricas y además ocupamos para vivir. Ayer lo decía una compañera de La Paz, entre aplausos entusiastas. Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí vivís de alquiler o pagáis una hipoteca. Compañeros, hay que vivir ocupando, hay que arriesgarse. Tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria. Muy buenas noches a todos, esto es Estado de Alarma, seguimos en alarma porque ya tenemos más de 13.000 muertos por coronavirus, tenemos según los últimos datos más de 135.000 contagios, somos el país con más muertos por millón de habitantes, es decir, tenemos más muertos que países como China y todo parece ser, y según están denunciando, que se debe no solo al coronavirus, sino a las presuntas negligencias del gobierno que puede costarle una serie de querellas que de hecho ya están siendo presentadas contra Illa, contra Fernando Simón, contra Pedro Sánchez, por no haber reconocido el error a tiempo, por no haber activado el mecanismo de lucha contra el coronavirus a tiempo, por haber alentado ese 8M, que fue una auténtica bomba biológica. Pero bueno, hoy hay una buena noticia y es que parece ser que la curva de la pandemia empieza, ¿no?, a decrecer, y ayer se registraron 637 muertos, lo cual es un crecimiento ya del 3% y esa curva parece que empieza a bajar. Pero según estamos recibiendo en nuestro correo electrónico de estado de alarma tv@gmail.com, desde los servicios funerarios nos dicen que esos datos no son creíbles porque hay señores mayores y señoras mayores que están falleciendo víctimas del coronavirus y como no les han hecho los test rápidos, porque este gobierno es una chapuza y lo encargó a una empresa china que no tenía ni siquiera licencia para distribuirlos, a pesar de que el gobierno nos contó que estaban homologados, pues resulta que están siendo muertos pero catalogados por neumonía, por cáncer y por otras enfermedades, cuando las víctimas, la razón principal, es el coronavirus. Esas son denuncias tanto de los servicios funerarios que hablan de que la cifra de muertos podría ser un 40% superior. Y viniendo de este gobierno que nos ha engañado, que nos ha ocultado información, yo estoy más en la teoría de esos servicios funerarios y también de algunos familiares que nos han escrito relatando esos hechos, que con la teoría del gobierno, que es la teoría de la propaganda. Ayer vimos un gran éxito con Quique San Francisco, que estará cada domingo a las 8:30 de la tarde. Fuimos, por primera vez en la historia de YouTube en España, trending topic a nivel nacional, un canal de YouTube de reciente creación, y hoy tenemos muchos temas de los que hablar. Vamos a tener a uno de los cracks que nos habéis pedido, a Isaac Parejo, un youtuber de moda que hace originalidades, vídeos brutales, se llama Infoblogger, síganle en YouTube. Vamos a tener a Alvise Pérez, que es una de las personas que está impulsando la manifestación digital del próximo miércoles, a la cual Estado de Alarma asistirá, porque sin duda este gobierno tiene muchas razones para dimitir, porque nos han engañado a todos los españoles y les han engañado también al gobierno, la empresa china, parece ser que Turquía, o sea, es un auténtico escándalo. Y también va a estrenar hoy la sección Roberto Granda del Club de los Viernes, con los cuales tenemos una alianza, para hablar, no va a hablar de esos rumores de Lilith Berstringe, que es la nueva asesora de Pablo Iglesias. Para eso ya tendremos a Cristina Seguí,
¿no? Esos rumores que corren por la red. Va a hablar de algo que trata de borrar Pablo Iglesias, que es su pasado chavista, con una hemeroteca espectacular del Club de los Viernes. Pero vamos a empezar, ante todo, hoy, y antes de pasar a temas como que ahora el gobierno dice que hay que hacerte rápido a todo el mundo, cuando la OMS se lo llevaba diciendo 2 meses y el gobierno estaba mirando para otro lado, y lo hablaremos. Pero lo importante es que empecemos con un vídeo que ha hecho Infoblogger y que se lo dediquemos a su padre, que ha fallecido víctima de un cáncer, que se llama José Parejo, que era de Don Benito, y yo mi más sincera condolencia a este chaval que es un crack y que hace cosas como esta. Subimos vídeos a internet, estamos en Twitter también. Cabreamos siempre a los comunistas, feministas y progres. PSOE, Podemos, Esquerra, Bildu, Puigdemont y Torra, que podría salir mal. Ignición. La izquierda ya va a gobernar. La dictadura va a empezar, rodeados de revolucionarios, pajilleros de sofá. Los lobbies temblaban al ver que la subvención de este mes iba a desaparecer. ¿Y ahora qué coño van a hacer? Somos la resistencia, somos fachas, los podemitas son la democracia. Si votas al PP eres franquista, y si te gusta Bildu pacifista. ¿Qué fascista es? Santiago Abascal, Otegi es un hombre de paz. Tu enemigo es el dueño de Zara mientras le compras las bragas. Si eres gay quieres ir a ver el orgullo LGTB, al Togán debes enseñar el carnet de buen homosexual. Las feministas protestan por una violación grupal. Hay 10 más que investigar, me da igual, son de Senegal. Somos la resistencia, somos fachas, los podemitas son la democracia. Qué vanidad es Irene Montero y Ana Botellas la mujer florero. Como me gusta a mí la libertad, menos la tuya que votas mal. La iglesia católica es muy patriarcal, ven conmigo y hazte musulmán. Llegó la justicia social, antes no había libertad. Un país genial, todos lo veréis. Vamos a volver al 36. 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 Somos la resistencia, somos fachas, los podemitas son la democracia. El comunismo está de moda ahora, lo dice Pablo desde su chabola. Nos querrán mandar a todos al gulag, bienvenido a la resistencia. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal os encontráis, Isaac? Qué maravilla de vídeo. Felicidades. Sí, o sea, Isaac, ya, ¿sabes? Y mi pésame. ¿Sabes que si no fueses de izquierda, bueno, de izquierda no, sabes que si fueses de izquierdas, ahora mismo tendrías un programa en televisión española como le han dado
al actor sectario, ¿no? Carlos Bardem, ¿no? Ahora tendrías probablemente una película Los Goya subvencionada. ¿Tú lo ves así? Porque esa obra maestra que has hecho de vídeo, se llama Fachas Heroes, que con Estado de Alarma hemos adaptado la entradilla, ¿tú tienes esa sensación? Sí, sí, o sea, me lo dice todo el mundo, que si fuera del PSOE, si fuera de Podemos y apoyara al gobierno, yo ya tendría un programa en La Sexta en prime time, o sea, eso está claro. Y me emociona, me trae muchos recuerdos este vídeo porque me costó mucho hacerlo y participó un montón de gente, mucha gente que se quedó fuera también, y la verdad que me emociona cada vez que lo veo, y encima que, no sé, que lo haya dedicado a mi padre el programa, pues muchas gracias también. Porque ha sido te lo mereces porque eres un crack, además eres una persona que has ido de frente contra el colectivo LGTBI, siendo además una persona abiertamente gay, que te han hecho la vida imposible y que precisamente es una de las razones por las cuales no te están ayudando, ¿no?, los gobiernos, las administraciones públicas a desarrollar tu creatividad y tu talento, ¿no? Por eso yo me quito el sombrero con personas como Infoblogger, ¿no? Que síganle en el canal de YouTube. Sí, bueno, tampoco me hace falta subvenciones ni me hacen falta dinero. Yo este vídeo de Fachas Heroes lo hice con 0 euros, no me hizo falta ni un duro para hacerlo, y he llegado a muchísima más gente que otros que tienen subvenciones, como por ejemplo el famoso Eduardo Casanova, que pedía dinero público y le dieron 1 millón de euros. Pues mi vídeo ha sido visto pues por 500.000 personas y su película la han visto 14.000, así que mira, y no me he gastado un duro. Esa peli que le pone culos en la cara, ¿no?, de los actores, ¿no? Esa que hemos pagado que han visto 4 gatos. Vamos a dar la bienvenida a uno de los invitados que más nos pedíais, que es un invitado que lleva mucho tiempo sin aparecer en la televisión, pero que tiene un grandísimo programa de radio, al cual yo asisto habitualmente en Radio Inter, que es El Barómetro. Albert Castillón, una de las señas de identidad del periodismo de investigación, una persona que ha sido señalada por su valentía, señalada por ir a la manifestación constitucionalista de Colón, que le costó muy cara, y espiado por los Mossos de Escuadra por ser contrario a las tesis independentistas. ¿Cómo te encuentras, Albert? Pues encantado de veros a los 3, y a ti, Javier, muchísimas gracias por la invitación, porque estoy descubriendo cosas como ese vídeo que no había visto y me ha encantado. Isaac es un genio, no me cabe duda. Tenemos a Alvise Pérez, que está muy metido ahora, pasando lo de la manifestación del miércoles, a la cual este programa, y yo voy a asistir sin duda, Estado de Alarma estar allí, el miércoles a las 7 de la tarde, porque sin duda yo creo que hay muchas razones para que el gobierno dimita, ¿no, Alvise? Sí, bueno, ahora las iremos desgranando, pero sí, nos sobran motivos, nos sobran muertos, y lo único que nos falta es tiempo para sacar a cientos de miles de personas a la calle a protestar por este gobierno. Así que ahora en el programa iremos desgranándolo poco a poco. Isaac, en la encuesta de hoy que hemos lanzado al público, la mayoría de los seguidores de Estado de Alarma a través de nuestras redes sociales, más del 90% creen que hay que apoyar esa manifestación, que hay que hacer además una gran manifestación, no solo digital, sino en la calle cuando pase este confinamiento, que esperemos que sea pronto, porque la curva parece ser, y si nos creamos los datos oficiales, parece ser que empieza a descender. ¿Tú crees que hay motivos de sobra para apoyar ya esta manifestación el miércoles de gobierno de dimisión, o hay que esperar al luto de esos muertos que algunos ya llaman, que no solo son los muertos del coronavirus, que está claro que es el coronavirus el que provoca la muerte, pero que también algunos ya etiquetan en redes sociales los muertos de Pedro Sánchez, porque hay algunos muertos provocados por sus negligencias y por los errores, ¿no?, del gobierno a la hora de no prevenir esta crisis cuando estaba cayendo la mundial en China y en Italia, ¿no? Bueno, a mí me parece que es bueno que se haga un acto como el que se va a hacer, pero que no sea una manifestación. Un acto de rechazo a mí me parece bien. O sea, es que además hay que hacerlo, y es lo que hacemos los youtubers también desde nuestros vídeos. Pero la manifestación física, evidentemente hay que hacerla cuando ya acabe todo esto, cuando ya nos quiten el confinamiento y podamos salir a la calle, que encima yo creo que las manifestaciones va a ser lo último que permitan hacer. O sea, esperémonos hasta entrados octubre, noviembre, diciembre, hasta que nos permitan hacer manifestaciones en la calle, y yo creo que ahí va a ser el momento para pedir las responsabilidades y salir en masa a la calle. Este acto está bien, yo lo apoyo, un acto online para que se vea el rechazo a todo lo que están haciendo, a todo este desastre, esta catástrofe, pero la manifestación gorda de verdad hay que hacerla cuando ya nos levanten esta cuarentena, este encierro estatal, como yo lo llamo.
Albert, tú fuiste uno de los portavoces de la manifestación de Colón, fuiste fuertemente criticado por la izquierda mediática, te costó muy caro, todos sabemos lo que te costó y que tú incluso lo puedes contar si te sientes libre y que este es un programa donde prima la libertad de expresión. Hay muchos seguidores que preguntan, ¿no?, de por qué ya no estás en esa televisión. ¿Tú crees que es momento de hacer una gran manifestación digital y luego, cuando pase el confinamiento, lanzarnos otra vez a Colón, habiendo estado, ¿no?, en la entraña de la anterior manifestación? Yo cuando pasó un año de lo de Colón, mucha gente en redes me decía, ¿te habrás arrepentido? ¿Te ha costado caro? Decían, ¿cómo arrepentido? Volvería a hacerlo mañana mismo. Si lo que pretendíamos es que Pedro Sánchez convocara elecciones, y las convocó. Es cierto que ganó y ganó 2 veces, pero las convocó. Para mí fue el éxito de la manifestación de Colón y claro que hay que hacerla. Es decir, hay que evitar que una minoría se haga con la opinión pública y utilice la propaganda en su beneficio, que es lo que sucede prácticamente a diario. Hoy mismo, fijaos, tenemos la cifra de casi 20.000 sanitarios fallecidos por el coronavirus. No hay marea blanca que haya salido a la calle o haya manifestado a través de redes la muerte de 20.000 de sus compatriotas por no darles medios de protección. Es tan grave lo que ha ocurrido como que hay que salir cada día digitalmente y luego físicamente. Ellos dicen no pasarán, yo digo no nos callarán, y bien alto. Preguntarte, Alvise, tú eres una de las personas que más está viralizando esta manifestación digital, que nos estás pidiendo que te echemos una mano y, por supuesto, en este programa somos partidarios de esa manifestación, Gobierno de Dimisión. ¿Por qué crees que es necesario hacer esta primera manifestación digital, que yo no sé si es una iniciativa incluso pionera a nivel mundial, ¿no? Sí, hasta ahora nunca se ha presentado una manifestación digital en términos de cálculo de manifestantes por conexiones online. Y lo triste es que tengamos que hacerlo nosotros, ¿no? Aquí hay básicamente 2 corrientes, Javier, los periodistas y los voceros que comen de la Sexta y que los ciudadanos piden que los ciudadanos nos limitemos a estar en casa y ponernos mascarillas. Periodistas a los que, por cierto, recomiendo encarecidamente no usar solo mascarillas, sino también rodilleras, porque les van a dar uso de tanto proteger a este gobierno criminal. Y ya luego estamos todos los que consideramos que este gobierno debe dimitir, y ya no solo por su ineptitud criminal, sino por su incoherencia y por su falta de credibilidad. Siempre pido que hagamos un poco de memoria en el corto plazo, Javier. Cuando pasó el ébola con 0 muertos, ellos exigieron la dimisión del gobierno. Cuando pasó lo de la carne mechada en mi tierra, el brote aquel de listeriosis, con 3 muertos y 5 abortos, ellos exigieron la dimisión del gobierno. Cuando pasó lo del aceite de colza o lo de las vacunas de la hepatitis C con el PP, ellos exigieron la dimisión del gobierno y nos llamaban asesinos a toda la derecha. Y ahora nos exigen que nosotros, con más de 13.000 muertos que ha dicho Albert, muertos oficiales, por cierto, porque no oficiales hay bastantes más, y 135.000 contagiados, que apoyemos sin reproche alguno al gobierno, pero hay que ser cínico para no pedir hoy la dimisión del gobierno cuando todo esto acabe como mínimo, y como mínimo también la inmediata dimisión de gente demostradamente carnicera, porque hay que decirlo así, que debería estar trabajando en un matadero y no en el Ministerio de Sanidad. Y hablo de Simón, de Carmen Calvo y de Pablo Iglesias. Así que sí, el pueblo Ayer español debe salir en marcha. Ayer, Alvise, me has comentado que te hicieron otra vez protagonista de La Sexta, del objetivo de Ana Pastor. Yo no tenía constancia, pero ¿qué hicieron? Sí, eso me han dicho bastante. Te han puesto en la diana, ¿no? Parece ser. En La Sexta. Eso me han dicho bastantes seguidores, porque por salud y higiene mental intento no ver el objetivo de Ana Pastor. Me causa cuanto menos sorpresa, ¿no? Que Ferreras y Pastor estén tan preocupados en usar su audiencia millonaria en atacarme y luego no me den ni un solo minuto para poder defenderme. Yo siempre que les lanzo algún tipo de reproche político, ético o periodístico, les menciono y pido que me respondan, pero nunca lo hacen. Así que nada, seguiremos aguantando hasta que este chiringuito se caiga. ¿Cuál es tu opinión de Ana Pastor y de su verificador Neutral? El Neutrola, ¿quieres decir? Bueno, es básicamente... Bueno, es básicamente lo de siempre, Javier. Utilizan 3 patas de la misma mesa, que es la censura, a través de estructuras que dan visos de objetividad a información demostradamente falsa. Magnifican los desmentidos de la izquierda y reducen muchísimo cualquier tipo de detalle a desmentir de la derecha. Es una herramienta, un instrumento político más de la izquierda de este país. Isaac, estoy leyendo ahora OK Diario, el gobierno lanza una app
con la excusa del virus que le permitirá saber si un ciudadano está donde le dice, la famosa geolocalización, que según los expertos no sería necesaria y que parece ser, y según analistas en inteligencia, parece ser que buscan vigilarnos a los más incómodos, ¿no? Sí. Bueno, yo quería decir también algo sobre la manifestación y sobre lo de gobierno dimisión. Y es que, a ver, vosotros sabéis lo que va a pasar si el gobierno dimite, se convocan elecciones y gana la derecha. O sea, esta es la historia de nunca acabar, es el ciclo sin fin de España. O sea, vale, queremos que el gobierno dimita, pero es que a mí por primera vez en la historia me gustaría que este gobierno o que el PSOE se comiera una crisis. Es decir, porque yo ya empiezo a estar cansado, y creo que mucha gente en España también, de que el Partido Socialista las líe gordísimas, los estropicios que hace este país, luego se vaya de rositas, venga a la derecha, arregle el estropicio y cuando ya está arreglado vuelva otra vez la izquierda al poder. Y eso es lo que va a pasar. O sea, el gobierno yo creo que está deseando de deshacerse de este marrón. El gobierno está deseando de que acabe todo esto, de que pueda convocar elecciones o dimitir, lo que sea, y que vuelva a la derecha al gobierno, que se coman el marrón, vuelvan otra vez la izquierda a las calles por los recortes que van a tener que hacer y dentro de 4 añitos vuelvan otra vez al gobierno. Es la historia de nunca acabar de este país. O sea que yo, evidentemente, voy a apoyar las manifestaciones porque creo que es lo que hay que hacer. Pero por otra parte pienso, joder, es que ojalá se comieran por una vez una crisis económica esta gente. Albert, estoy leyendo precisamente, no sé si os acordáis, la carta que ha enviado con firma de José Luis Ábalos, el que recibió a la genocida chavista en la terminal de Barajas, que no sabíamos ni qué llevaban en las maletas, no sabemos si era dinero, si era lo que sea, porque hay mucha especulación, pero está claro que nosotros, más que aliados de Trump, somos aliados de la dictadura chavista, somos aliados del régimen iraní y eso nos está colocando en una situación muy difícil incluso para los españoles que tenemos muchos amigos en Estados Unidos, que dentro de unos meses nos encontremos con que Trump no nos permite entrar, va a subir los aranceles a los cooperativistas, a los agricultores, es decir, que podemos ver un boicot de Estados Unidos que nos puede hacer mucho daño. En la carta, ¿no?, firmada por Adriana Lastra, esta que no ha trabajado en su vida más allá de trabajar en el PSOE, y José Luis Ábalos, como bien decía, pedían en esa carta que idea nuestro amigo en común, que tú ya sabes a quién me refiero, el gurú de la Moncloa, sí, la dedican, ¿no?, a pedir a la sociedad civil, a la izquierda, que apoyen para luchar contra los bulos, contra la propaganda de la derecha, ¿no?, contra el virus del odio, la mentira y la manipulación. Es decir, están tratando de conseguir con ese buzoneo tener voceros, ¿no?, de su causa, están intentando colar la propaganda. Por eso cuando decía Isaac Parejo, no, hay que esperar a octubre, noviembre. No, señor, porque ahí ya la propaganda de Moncloa habrá calado, porque están todo el día copando los minutos de televisión en todas las televisiones con esas ruedas de prensa pestilentes que aburren a cualquier persona. ¿Qué te parece a ti esta carta, Albert? A ver, el gobierno, y la mayoría de gobiernos lo hacen, acaban subvencionando todos los medios de comunicación con más audiencia para que les sean favorables. Y la prueba es que ahora se acaban de ofrecer 15 millones de euros con la que está cayendo, que no hay para nada, no hay para autónomos y no hay para mascarillas, pero sí hay para las televisiones repartir esos 15 millones. Esto es solo un ejemplo. Yo no he visto jamás en ningún país de Europa un gobierno que tenga que ir a change.org para que le apoyen, cuando tiene, con perdón, la agencia EFE, Televisión Española, la mayoría de medios nacionales a través de la subvención cogidos de las riendas y muchos medios más favorables. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Pero, cuidado con lo que decía Isaac, gobierno dimisión, sí, terceras elecciones y si vuelve a ganar el PSOE, ¿qué? Yo creo que el PSOE va a tener una reacción que no esperamos. Pedro Sánchez, en mi opinión, es solo mi opinión, creo que es el mayor mentiroso que ha tenido en Moncloa jamás este país, y eso es un riesgo, pero a la vez tiene gente suficientemente inteligente alrededor. Y si lo que me dicen va a funcionar, intentará un gobierno de concentración en el que esté Pablo Casado, en el que esté Ciudadanos, en el que Podemos dé un apoyo tangencial pero no forme parte. Van a intentar una tercera vía que es muy peligrosa, a no ser que sepa jugar bien las cartas la oposición de este país. Está en un límite en el que se sabe derrotado, a pesar de las encuestas de La Sexta que no se cree nadie. Se sabe derrotado, se sabe que
le queda poco en el poder y se va a agarrar a él como ha hecho hasta ahora, con uñas y dientes. El problema es que algunos ya están luchando para meterle en la cárcel, ¿no? Pero bueno, voy con Alvise. Pero eso es muy difícil. Alvise, el PP pide aislar a los ilegales que han saltado la valla de Melilla y devolverlos a Marruecos. Nos encontramos con la tesitura de que yo tenía unos amigos en la frontera de Marruecos, ahí con Mauritania, y no le dejaban entrar en Marruecos. Es decir, los dejaron tirados en el desierto, y los marroquíes, a los cuales estamos acogiendo a sus menas y no los devolvemos a su país, que es donde algunas autoridades y algunas personas están pidiendo que vuelvan, sobre todo los vecinos de esos barrios donde le ponen esos centros de menores, que son un negocio para alguna ONG muy concreta catalana. ¿Qué te parece que el PP haya tomado esta decisión? Es un discurso duro, ¿eh? Muy en la línea de Vox. Es un discurso duro para cualquiera que esté lejos de la realidad. Para cualquiera que tenga el más mínimo sentido común, es un discurso de sentido común. O sea, habrá gente de ley, todas aquellas personas que dicen que esta medida del PP es extrema derecha, etcétera, les pido encarecidamente que hagan lo siguiente: que cojan una bolsita, la llenen de mierda, cojan otra bolsita, la llenen de cal viva, se vayan a la frontera de Melilla, intenten saltar la valla para entrar en Marruecos, y cuando el gobierno marroquí y los militares marroquíes hagan con nosotros lo que nosotros no hacemos con ellos, que vengan y nos expliquen por qué no hay que reforzar la frontera de Melilla. Están haciendo básicamente que los españoles no podamos ir para allá, ni siquiera sus propios nacionales. Ahora parece que no hay hambre, ahora parece que no hay necesidad ni hay pateras de ningún tipo, pero ojo, cuando esto pase, cuando España ya no sea un foco vírico, volverán a venirnos con el cuento de tenemos a 100.000 personas para saltar la valla. Espero y deseo que esto se muestre como un ejemplo de por qué tenemos que endurecer ciertas fronteras y por qué tenemos que ser duros y que se cumpla nuestra ley fronteriza, que lo hace cualquier país del mundo, es de sentido común. Me parece muy buena propuesta la del PP. Isaac, has pedido paso porque creo que le quieren meter un rejón al PSOE por esa carta firmada por Ábalos y la que no ha pegado un palo en su vida, que es Adriana Lastra, ¿no? Sí, o sea, a ver, esa carta vino precedida, o creo que fue después, de un tuit, de un hilo que puso el PSOE en Twitter, directamente señalando a la gente de forma totalmente nazi, o sea, es que poniendo el dedo sobre los youtubers que hablamos de, pues eso, que intentamos darles caña. Porque si os habéis fijado en el tuit que puso el PSOE, es un GIF que te va enseñando paso a paso cómo denunciar los vídeos, los artículos, los tweets que vayan en contra del gobierno y los critique. Y en ese GIF aparece una imagen claramente con una pantalla de YouTube y una serpiente amarilla que evidentemente simboliza la serpiente de Gadsden, la bandera de Gadsden, la serpiente liberal. Como diciendo a sus acólitos, a sus seguidores, que nos denuncien a todos los que intentamos criticar al gobierno. Es decir, lo que dice Albert, el gobierno tiene todo a su disposición. Tiene Televisión Española, tiene los medios nacionales, tiene la mayoría de medios escritos, lo tiene todo al servicio de su propaganda, y aún así necesita acallar a los que con 0 euros, con 0 subvención, sin nada, con nuestra casa y una cámara, intentamos decir la verdad y contar lo que nosotros creemos y lo que está pasando. O sea, me parece muy triste esta huida hacia adelante del PSOE, porque son síntomas de que están ya totalmente a la desesperada y van a hacer cualquier cosa para callar a todo el disidente. Albert, hemos visto la rueda de prensa farsa del gobierno, que cuando El Mundo y otros periódicos decidieron plantarles cara, pues obviamente el gobierno ya reculó y hizo lo que está haciendo Pablo Casado en el Partido Popular, de ruedas de prensa con repreguntas. ¿Tú has vivido las situaciones más mafiosas en tu etapa en Cataluña como periodista? ¿Tú has vivido las mayores persecuciones, la censura de esta Generalitat, de la Genestapo, de la dictadura independentista? ¿Crees que el gobierno está copiando los métodos de la Generalitat independentista? Es que los que somos catalanes y hemos soportado la época de Pujol y fueron 25 años, esto no es nuevo. El que no estaba con ellos no era libre, estaba contra ellos. El que no defendía lo que ellos decían no recibía jamás su medio de comunicación 1 euro de subvención. Esa persecución la hemos sentido y era normal, porque en Madrid a nadie le preocupaba. Yo soy miembro del Colegio de Periodistas de Cataluña, una es hora que me envíen una carta de apoyo porque me persiguieran los Mossos, nada de nada. Eso es lo normal. Yo no sé si ha copiado
Pedro Sánchez esa técnica, porque además la propaganda la inventó Hitler. Fue el primero que usó la propaganda contra los judíos y le funcionó bien. El resto, y esto que estamos viendo ahora en España, es propaganda, es una manera de dirigir la opinión pública creyendo algo que es verdad hasta cierto punto, y es que la opinión pública es manipulable cuando le importa poco lo que ocurre. Cuando hemos tenido 3 elecciones, 4, 5, 6 entre europeas, municipales, uno pasa y se cree 4 tweets. Pero ahora no, ahora está muriendo gente. Ahora nos han metido en casa 2 meses y medio. Ahora sí nos importa lo que pase. Por eso Pedro Sánchez tiene tanto miedo, porque esta situación él no la puede controlar. Ahora os voy a poner un pantallazo de unas declaraciones lamentables bajo mi punto de vista del ministro de la hamburguesa. El ministro se estaba comiendo una hamburguesa en un barrio de moda de Madrid, en Chueca, cuando Barcelona ardía en llamas por los CDR, por esa banda de delincuentes alentadas por Torra y otros miembros de la Generalitat. Este gobierno no tiene ningún motivo para arrepentirse de nada, después de que todos los medios, prácticamente sin excepción, e incluso esos medios que están comprados, hayan sacado a relucir los errores cuantiosos que están costando vidas por parte del gobierno frente al coronavirus, ¿no? ¿Qué te parece, Alvise, ese titular muy brevemente en 30 segundos, que tenemos que dar paso a otra historia? Bueno, joder, yo ver ese titular cuando estamos todos agotados de contar muertos, de leer emails de gente que no sabe cómo llegar a fin de mes porque alguien en su familia se ha muerto de COVID, o le han hecho un ERTE, o le han despedido, o no sabe si puede comer o no el mes que viene, a mí me congela el alma, de verdad, ver cómo esta gente está gobernando este país con las cifras de muertos que estamos despachando, con un gráfico, con un número, con un porcentaje, como si nos hubiéramos acostumbrado a la rutina diaria de 600 o de 700 muertos, un sinvergüenza. ¿Qué opinas, Isaac? A mí, viniendo de Marlaska, que es un señor que, bueno, es uno de los políticos más oscuros junto a Rubalcaba que ha existido en la historia de la democracia de este país, no me sorprende en absoluto. O sea, ya vimos lo que hizo con la UCO, ya vimos el escándalo de Bolivia, por ejemplo. Entonces, a mí que diga esto viniendo de Marlaska, es que, de hecho, es que está en su línea, así que no me sorprende. Vergonzoso, como él. Albert, ¿tú crees que el gobierno tiene muchos motivos para salir a la rueda de prensa y pedir perdón? ¿Tú crees que eso engrandecería a este gobierno y ayudaría a suavizar el cabreo o ese enfado generalizado que hay en la población, según la encuesta de ABC, que la hemos visto, ya es imposible de mitigar a corto o medio plazo? Si Pedro Sánchez fuese valiente e inteligente, hubiese cogido las riendas de su gobierno, de ese llamado comité de crisis que no manda nada, hubiese echado a Simón, hubiese hecho dimitir a Illa y hubiese creado un nuevo comité de verdad de expertos, no de políticos y de gestores. Pero esa acción no la lleva a cabo porque sabe que tiene los pies de barro. Ayer la ministra de Exteriores decía que cada día se hacen 250.000 test en España para saber si tenemos el coronavirus, cosa que es absolutamente falsa. No se lo hacen ni a ancianos ni a médicos. Es una mentira más. A mí me da pena porque Marlaska pasó de ser un buen juez que detuvo a Otegi a un mal ministro que se asoció con él. Alvise, ¿te crees los datos de la caída de la curva, ¿no? Esa curva que no paraba de hablarnos Fernando Simón, el de un solo contagio, y que parece ser que ahora empieza a decrecer el número de muertos? ¿O estás con esos servicios funerarios, esas asociaciones que están diciendo que no son datos reales, que se están ocultando, que no se están catalogando como muertos por el COVID a señores mayores a los cuales no se les ha podido hacer el test rápido porque el gobierno ha caído en esa chapuza, ¿no?, de los test rápidos? Resulta difícil creerse los datos de este gobierno cuando por un lado nos dicen que la curva ya está bajando y por otro lado nos dicen que se puede aumentar el confinamiento de 1 a 2 meses o los que sean necesarios, que dijo Pedro Sánchez el otro día. Y si a eso sumamos la noticia de hoy de los enterradores diciendo que son falsos y que los datos oficiales no coinciden con el número brutal de cadáveres que ellos están enterrando por toda España dentro del colapso que llevan arrastrando desde hace días, es muy difícil de creer. Obviamente, por una cuestión lógica, tenemos que ir bajando en los próximos días porque llevamos confinados 20 de ellos. Pero de ahí a que todo está mejorando tan rápidamente como dice el gobierno, permitidme que lo dude. Albert, tú que, y ahora te doy paso, Isaac, tú que has tenido responsabilidades en programas de mucho éxito, estamos viendo cómo nos están llegando fotos de cadáveres, imágenes terribles de Estados Unidos,
Y en cambio aquí hemos visto la del parking de Barcelona, alguna más en Móstoles, pero se está evitando darlas. Es decir, cuando esas imágenes llegan a un programa de televisión, ¿quién decide? ¿Quién toma las decisiones? ¿Hay consignas? ¿No hay consignas? Hay grupos editoriales, todos, que tienen una mente que piensa la idea general de ese grupo. Y no es ni el director del medio ni el director general de la cadena, es alguien superior. Cada grupo tiene a alguien. Y esa idea general la piensa después de reunirse con algunos altos cargos políticos del país, o de la oposición o del gobierno. Por lo tanto, sí hay un ideólogo en A3 Media, sí hay un ideólogo en Mediaset y lo hay en otros medios de comunicación. Y a mí me avergüenza mucho poner un día la tele, ayer o anteayer, y ver que en todas las cadenas seguía la consigna de seguir viendo a los médicos bailando, de seguirles viendo cantar el Resistiré. Hemos superado esa etapa. Se han muerto 20.000 sanitarios. Muchos han vuelto a casa, han contagiado a sus padres y han fallecido y se sienten culpables de haber provocado el virus en su familia. Es una situación brutal. Ayer 4 por la noche, Roberto Arce por primera vez empezó el informativo con un funeral. Ya era hora. Nunca habíamos visto un funeral y ver a los hijos separados por 2 metros que no pueden abrazarse porque han perdido a su padre. Yo no sé quién pasa esas consignas. Te digo que al final es cuestión gubernativa. Si les das 15 millones, después coges el teléfono y les ordenas qué deben hacer. Esto es así aquí y en Estados Unidos. Pero qué pena que la profesión periodística se haya quedado en tan poco, ¿no? Porque es muy necesario enseñar la parte de duelo, de dolor, de los 20.000 sanitarios muertos que no lo estamos viendo en televisión. Y ya basta, por favor, que no saquen más facultativos y médicos cantando y bailando en el quirófano. Ojalá. Sobre todo cuando el gobierno dijo que no hacía falta, ¿no?, hacer esos test rápidos, cuando la OMS lo advertía, cuando lo estaba haciendo Alemania, y decíamos los periodistas críticos que había que hacérselo a los primeros, a los profesionales sanitarios. Y ahora dice que hay que hacer test rápidos a todo el mundo. Hablando de los test rápidos, de los test chinos piratas, os voy a poner un audio que ha circulado por las redes sociales y que está levantando muchas especulaciones. Y ahora le voy a dar justo paso, después de este audio, a Isaac Parejo. Lo escuchamos. Y a lo mejor hasta nos enteramos de quién se llevó la comisión por unos test chinos que no son ciertos y que además ni siquiera son chinos. Y que pasan por Ucrania. Y a lo mejor nos enteramos, ¿eh? Usted imagínese, por ejemplo, estoy especulando, ¿no? Estoy absolutamente especulando, ¿eh? O sea, esto simplemente es una especulación. Imagínese usted que, por ejemplo, esos test chinos que no son chinos y que pasan por Ucrania han llegado hasta España gracias a que el marido del hijo de un importantísimo político que ha ocupado cargos importantísimos en España se lleva la comisión. Repito, esto es especular, o sea, podría poner otro ejemplo, pero imagínese usted que hemos comprado centenares de miles de test supuestamente chinos que no sirven de nada y que son en realidad test ucranianos, y es así porque se lleva una comisión, pero vamos, de bigotes, el marido del hijo de un importantísimo político. Y por lo tanto no vamos a decir por qué hemos comprado los test, cómo no nos hemos molestado en ver de dónde venían los test, cómo no hemos ido a ver la empresa china en Google para ver que en vez de la empresa lo que se ve es un solar, pero un solar. Es decir, que nos han engañado a nosotros como a chinos, pero eso sí, se ha llevado un pedazo de comisión. El marido del hijo de un importantísimo político. Isaac, ¿te crees esta versión? Es decir, el hecho de que el gobierno esté protegiendo ante los periodistas, ante la opinión pública, ¿quién fue el proveedor de esos test piratas que el gobierno chino advirtió que esa empresa era pirata, que no tenía licencia, que los test no servían para nada, y encima le puso varias empresas que sí que estaban homologadas, y Pedro Sánchez nos mintió diciendo que los test estaban homologados y era mentira? Se lo vuelven a contratar a la misma empresa de test rápidos y tampoco sirven para nada. ¿Tú te crees esa versión que nos están contando en este audio? ¿Que haya un interés especulativo aquí?
Yo prefiero creerme eso a que son unos inútiles y han comprado 600.000 y pico test a la misma empresa que no valen. O sea, vamos, al final prefiero pensar que son... ¿Me oís? Prefiero pensar que son pues eso, unos mafiosos a unos inútiles, no sé. Pero vamos, esto se suma también al escándalo de Turquía, cuando nos requisan los respiradores. No sé, es que ya es un cúmulo de despropósitos que ya no hay por dónde cogerlo. Ya es mejor que esto pase cuanto antes y no preguntarse por qué hacen tantas cosas absurdas. Y también quería apuntillar una cosa que ha dicho Albert, que es en cuanto a por qué no se muestra el dolor de esta crisis. No solo no se muestra el dolor de esta crisis, sino que es que Televisión Española mañana va a empezar una sitcom llamada Diarios de Cuarentena, protagonizada por Carlos Bardem, en el que se va literalmente a mostrar el lado positivo de la pandemia. Tal cual. O sea, vosotros imaginaos que se hace una sitcom en pleno 11M sobre el lado positivo de los atentados. Pues eso es lo que va a hacer Televisión Española mañana a las 10:15, en prime time. Lamentable. Sin duda, lamentable que con el dinero de todos, el lechero Fortes, Rosa María Mateo y todos los propagandistas del gobierno estén haciendo la televisión que ellos quieren y que quiere el PSOE y que no quiere los españoles, por la audiencia es lamentable, y dedicaremos un programa especial precisamente a Televisión Española, sin duda, que no te vas a librar. Rosa María Mateo, que sigue de administradora única. Yo no sé a qué se espera para formar un consejo de administración o algo que controle un poco Televisión Española, porque esa señora, a ver, no sé. Rápidamente, y doy paso a la sección de Roberto Granda, sobre Turquía. Cuando la ministra de Asuntos Exteriores nos cuenta la milonga de que Turquía quería esos respiradores para sus pacientes, yo lo primero que hago es llamar a la embajada de Turquía y llamar a mi amigo, el cónsul de Turquía, que lo que me dice que es totalmente falso, que ellos simplemente no tenían permisos para exportar esos respiradores y que simplemente estaban tratando de aligerar la gestión y conseguir los permisos. O sea, el gobierno quería que Turquía los mandase a España sin permiso y que pasase, por ejemplo, que han llegado un avión de Europa con una cantidad contratada, en teoría, de X toneladas y que en el avión solo había unos kilos. Y según me cuenta un comandante de Europa, así me lo dijo, ese avión lo único que fue era lleno de palés. Se pesaron los palés porque era tan el ridículo que hicieron que, según este comandante de Europa, los kilos que había ahí eran los kilos de los palés. Es decir, que el material sanitario no era el que contaron a posteriori cuando el ABC contó la vergüenza de que este avión llegó semivacío. O sea, un auténtico espectáculo. Ahora vamos a dar paso a la nueva sección de Roberto Granda, el Club de los Viernes, que ha hecho una hemeroteca de Pablo Iglesias, que es uno de los cánceres de este país y una de las personas que está tratando de sacar más aprovechamiento mediático, político, social y económico, porque quiere dar un golpe de Estado aprovechando que hay muertos en este país y este régimen de inestabilidad. Vamos a escuchar a Roberto Granda y luego comentamos muy brevemente. Muy buenas, Javier, y hola, Estado de Alarma. Soy Roberto Granda, del Club de los Viernes. En estos días aciagos me llama la atención que, como la gente tiene más tiempo libre, se ponen a indagar y rulan muchas cosas por WhatsApp, y entre los bulos, la desinformación, la intoxicación, pasan cortes de declaraciones de Pablo Iglesias, el presentador de La Tuerca, que ahora es vicepresidente, porque supo oler la ambición de Sánchez. Y algunos vídeos son declaraciones de cuando admiraba a su idolatrado Chávez. Y es como, mira lo que dice, pero hombre, bueno, caerse del guindo más vale tarde que nunca, pero este tío o estos tíos de Podemos llevan siendo unos putos impresentables desde siempre, desde antes de la formación de Podemos y aquellas elecciones europeas de los 5 eurodiputados, que recordaréis. Es como todo, Javier. Cuando después del Chale de Galapagar y demás dicen, bueno, yo creía, es que, claro, Podemos me engañó. No, Podemos no te engañó, lo que pasa es que eres tonto. Al populismo hay que ir leído. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Hombre, a votar hay que ir un poco enterado, no creer que porque de repente empieza a salir un vendemotos en las teles generalistas diciendo que va a acabar con la casta y eso del pueblo y la gente, creer que ese tío, que pensar que llegó de la nada, ¿no?, que apareció por ciencia infusa. Pablo Iglesias es chavista desde hace muchos años, desde antes de juntarse con Monedero, Errejón y otros chicos del mundo. Por ejemplo, ese dinero que se levantó Monedero por un informe que no existió de una moneda para el Banco de los Países del ALBA, que ni había moneda ni había nada, era una forma de ir canalizando los sobornos del chavismo que desde Venezuela pagaban a estos pájaros para instalar ese populismo criminal en España. Y bueno, en eso están.
Exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. Decir expropiese es decir democracia. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Recuerda que hasta Sánchez lo dijo, el final del populismo es la Venezuela de Chávez. Pero Sánchez es una moral sin escrúpulos y al final pactó con Podemos y hubiera pactado con quien hiciera falta para llegar a la Moncloa. Eso es una certeza. Todos estaban metidos ahí en el ajo, Luis Alegre, Carolina Descansa. Es probable que ahora el chavismo, representado en ese zoquete analfabeto de Nicolás Maduro, tenga las horas contadas, pero hubo una época de bonanza, al menos dentro del régimen y gracias al narcotráfico, donde se invirtió mucho dinero en financiar movimientos políticos fuera de Venezuela. Esto, antes de la formación de Podemos, se estructuraba a través de la Fundación CEPS, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, que era uno de los pilares, junto con Anticapitalistas, la Asociación Contrapoder y el contacto del colectivo de presos de ETA en Madrid, que era Pablo Iglesias, es decir, CEPS, Contrapoder y el entorno Protarra. Esas eran las 3 patas sobre las que se sustentaban los que luego fundaron Podemos. Y CEPS es la que estaba ligada a los movimientos populistas en América Latina y esas asesorías. Se puede alegar desconocimiento a la hora de que te hayan embaucado un tipejo como Iglesias, pero sabiendo lo que se sabe, con la hemeroteca que existe y la capacidad de radiografiar a los políticos, yo creo que la carrera en ascenso de un mal bicho así como Iglesias dice muy poco o dice muchas cosas malas de la capacidad crítica del electorado español. Hay que entender que el populismo penetra siempre en las sociedades que están más predispuestas a ser pastoreadas, porque no necesitan de un gran discurso bien estructurado intelectualmente. Van a las emociones, al eslogan, que es lo que hizo Chávez. Yo voy aquí, en todo caso, a liarla y a transmitir el espíritu de los movimientos sociales a los parlamentos. Yo voy en camiseta a las instituciones y voy allí a montar el pollo. Eso lo tengo. No gobernaremos nunca si no tenemos la mayoría absoluta para gobernar, porque no se puede pactar para gobernar. ¿Podemos tener mayoría absoluta? Por supuesto que sí. Es cuestión de tiempo. La clave del poder, además, no está en las instituciones. Aquí está en nuestras pelotas, está en la calle. Ocupamos las fábricas y además ocupamos para vivir. Ayer lo decía una compañera de La Paz, entre aplausos entusiastas. Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí vivís de alquiler o pagáis una hipoteca. Compañeros, hay que vivir ocupando. Hay que arriesgarse. Tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria. Prometer acabar con la casta, dar un carro de comidas a las familias más desfavorecidas. Claro, para cuando él se convirtió en casta y el carro de comidas se acabó, ya había cercenado todos los medios de comunicación, eliminado a los discrepantes y se había hecho con el control de todas las estructuras democráticas del país. Que es un poco lo que tratan de hacer ahora, lo estamos viendo con la justicia, con los medios de comunicación y con una cada vez más evidente censura. Por eso, bueno, nos quedan este tipo de iniciativas, este periodismo combativo, un poco a la contra, para preservar las libertades democráticas y en eso estamos, hay que seguir luchando, hay que seguir un poco en la trinchera. Así que un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Pues muchas gracias, Roberto Granda. Precisamente hablando de Pablo Iglesias, ha resumido muy bien lo que todos pensamos de Pablo Iglesias. Hay una pregunta para ti, Alvise. Luis García, después de haberme informado del informe Royuela, que yo he de reconocer que no sé lo que es el informe Royuela, que denuncia, según este informe, un CNI paralelo del PSOE, ¿nos merendaremos un conveniente accidente, entre comillas, de algún periodista incómodo al régimen Sánchez-Pablo Iglesias? Yo no suelo darle pábulo a aquellas cuestiones de las que no tengo pruebas. He seguido algo, he podido leer algo, pero no lo suficiente porque es un material inmenso y muy difícil de abarcar para alguien que no tenga un equipo analítico detrás. Así que de momento me voy a mantener muy cauto en eso y no ofrecer opinión hasta que no pueda informarme con la debida parsimonia y detalle. Albert, tú que has estado metido en conspiraciones contra ti, ¿tú crees? Hemos visto, por ejemplo, en el caso Gürtel, cómo fallecieron en extrañas circunstancias determinadas personas claves, ¿no?, en el proceso judicial. Muy brevemente, en 30 segundos, ¿tú te crees estas conspiraciones, estos rumores, que los gobiernos utilicen mecanismos ahora que van a meter a Pablo Iglesias en el CNI, ¿no? Lo han hecho todos y lo seguirán haciendo, desgraciadamente. Lo peor es que cuando yo denuncié que me espiaron, me fotografiaron e intentaron destruir las pruebas, he perdido en todos los tribunales y he tenido que llegar al Constitucional, que ahora está en un suplicatorio en el Constitucional. O sea, imagínate lo que cuesta que hasta los jueces vean que te han manipulado y te den la razón. Es muy complicado. Don Isaac Parejo, Infoblogger, un titular sobre la teoría de la conspiración, que tenemos que ir acabando, bueno, que viene Pedro Baños a la de... Sí.
Bueno, la teoría de la conspiración, o sea, recordemos que el PSOE tenía un ejército paramilitar que mataba gente, o sea, a mí cualquier teoría de la conspiración que incluya al Partido Socialista, como mínimo hay que estudiarla. Me parece bien, además tienes toda la razón, te refieres a los GAL. Vamos a acabar el programa por hoy. Os doy un titular, la oportunidad de dar un titular, una frase al vice que resuma la situación de hoy. Bueno, el último tema que hemos hablado de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ya lo definió un escritor que a mí me gusta mucho, que es Arthur Baer, que decía, nació tonto y ha tenido una recaída. Pues esto igual, solo que la recaída de Iglesias en su ignorancia se va a llevar la economía y la sanidad de todo este país. Vale. Albert, un titular. Estamos tan cabreados que esto no puede terminar y que sigan gobernando los mismos. Yo propongo que cuando nos dejen salir a la calle, no salgamos hasta que ellos salgan del gobierno. Isaac, te dejo el cierre del programa. Gracias. Bueno, no olvidemos que Podemos está ahí porque el PSOE les ha dado alas, si no, no serían nada. Yo creo, y lo he dicho muchas veces, llevo años diciéndolo, desde incluso antes de que volvieran al poder con la moción de censura, de que es prioridad de cualquier demócrata que el Partido Socialista Obrero Español se quede en la historia negra de este país y no nos acordemos nunca más de ellos. Pues muchísimas gracias, Isaac Parejo, Infoblogger, síguele en su YouTube, Albert Castillón en El Barómetro, Radio Inter, gracias. Y Alvise Pérez en sus redes sociales. Y nos vemos todos, recordarlo, el miércoles a las 7 de la tarde en la manifestación Gobierno Dimisión, que apoyaremos todos los integrantes de esta mesa virtual y muchos participantes de estado de alarma. Muchísimas gracias. Ahora a las 10:30 tenemos una entrevista brutal al coronel Pedro Baños, que va a explicar quién va a dominar el nuevo orden mundial tras la crisis del coronavirus, ¿China o Estados Unidos? Un abrazo fuerte, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube que más incordia a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez y a Irene Montero, y por supuesto a Fernando Simón, el del contagio que sigue dando por saco a pesar de que dio positivo por coronavirus y que esperamos que se mejore. Así que os dejamos a las 10:30 con Pedro Baños y Estado de Alarma en vuestra casa, vuestra familia, el único canal donde oiréis cosas que otros silencian.